Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde. Qué bueno que está aquí y qué bueno que abrió este video. Vamos a hablar acerca de regresar al camino de Dios y vamos a hablar acerca de regresa a tu primer amor. Para esto, hermano, vamos a tomar una escritura que está en el libro de San Juan, capítulo 10. Y en esa escritura nos habla acerca de la dedicación del templo, que había una gran fiesta. Dice así: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La Biblia nos habla que Jesús estaba en el templo y que había una fiesta para ellos, le llaman una fiesta menor, pero no deja de ser, ¿verdad?, importante. Es una fiesta importante, la fiesta de la dedicación. Y vamos a aprender en esta ocasión acerca de esta fiesta, la fiesta de la dedicación. El templo de Dios había sido profanado por los griegos. Y cuando el pueblo de Dios lo recuperan el templo, lo vuelven a rededicar a Dios, a la adoración al Señor. Quiero hablarte acerca de esto, pero para esto vamos a pasar un poquito a la historia. Antes, pues qué bueno que está aquí, muy buenas tardes. Me acompañan aquí mis hijos y va a ser una bendición que ustedes nos escuchen este consejo que tenemos de parte de Dios, de dedicarle nuestra vida a Dios, de dedicarle nuevamente nuestro templo. Acuérdate que la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora Dios ya no habita en los templos hecho por las manos de los hombres. Dios ya no habita en un lugar cerrado, oscuro. Dios ya no habita ahora. Ahora Él quiere habitar en nuestra vida, en nuestra alma. Él quiere habitar en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Quiero hablarles un poquito acerca de esta historia. Pero para eso nos basamos en este libro de un gran historiador. Tal vez ustedes lo conozcan. Yo creo que es muy conocido, llamado Flavio Josefo. Y en este libro nos habla acerca de esta fiesta de la dedicación. Y nos habla más que la fiesta, nos habla, ¿verdad?, lo que fue el pueblo de Dios con su relación con Alejandro Magno. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el tomo 2, de ahí nos vamos a basar. Dice en San Juan capítulo 10, versículo 22 y 23, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, esto es muy importante, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Hablando un poquito acerca de esta historia, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, hijo de un macedonio llamado Filipo, el gran conquistador del mundo, se dice de Alejandro, el gran conquistador, que cuando ya no hubo más que conquistar, se puso a llorar. Así era Alejandro. Fue un gran hombre, un gran conquistador. Alejandro el Grande llegó a Israel aproximadamente 250 años, más o menos, antes de Cristo, a Israel. Una noche antes de salir en contra del pueblo de Dios, una noche antes se le apareció un ángel. Y este ángel le advirtió a Alejandro: no te metas con mi pueblo. No te metas con mi pueblo porque vas a perecer. Y Alejandro tuvo temor y así lo hizo. Alejandro respetó al pueblo de Dios. Y cuando Alejandro el Grande iba rumbo a Israel, dice el historiador Flavio Josefo, que los sacerdotes, cuando se enteraron, o el sumo sacerdote se enteró que ya venía Alejandro el Grande hacia ellos tuvieron un poco de temor, pero se levantaron en fe, en confianza que Dios los iba a sacar de este problemón, y todos se pusieron con sus ropas sacerdotales, con sus ropas de lino limpio, blanco y precioso su vestimenta. El sumo sacerdote con su túnica especial sacerdotal, con su tiara, con esa túnica bordada con hilos de oro, salió al encuentro con una valentía, al encuentro con Alejandro, tanto que Alejandro, cuando venía, se dice, el historiador Flavio Josefo dice que Alejandro se bajó del caballo y lo primero que hizo ante el sumo sacerdote fue inclinarse ante el sumo sacerdote. Ahora, los soldados de Alejandro nunca habían visto este gesto de parte de él, porque todos le tenían miedo. Religiosos, si así anduviera, ¿verdad?, por la India, anduviera por Medio Oriente, por toda Europa, a él no le importaba.
no se inclinaba ante nadie, pero cuando llegó a Israel se inclinó ante el sumo sacerdote. Uno de sus generales le preguntó a Alejandro, ¿por qué hiciste esto? Y Alejandro dijo, no me incliné ante este hombre, me incliné ante el Dios de este hombre. Me incliné ante el Dios de este hombre. ¿Y sabe por qué? Por el sueño que había tenido. Y Alejandro dijo algo, porque en mis sueños yo vi a un hombre semejante al sumo sacerdote. En sus sueños vio a uno parecido a él. También se nos dice que desde ahí empezó una gran amistad entre Alejandro Magno, que reinó 12 años en Israel, que hubo una gran amistad entre griegos y los hebreos, los judíos. Y también después de este gesto, cuando Alejandro se inclina, dice que subió al templo y subió a adorar a Dios y a hacer sacrificios. Y los sacerdotes le mostraron el libro de Daniel, del profeta Daniel, donde se habla proféticamente, el libro del profeta, habla acerca de Alejandro el Grande, habla acerca de sus victorias y habla acerca, ¿verdad?, de sus triunfos. Pero no nada más el profeta Daniel habla acerca de Alejandro, sino también iba a venir, o más bien iba a hablar de Antíoco Epifanio, el que ahorita vamos a hablar. Pero no nada más habló de Alejandro, no nada más habló de Antíoco, sino también habló del anticristo. Muy marcado en el libro de Daniel, en el capítulo 11, 10, 11 y 12, nos habla acerca de esto. También se nos habla que ambas culturas de gran riqueza, algo importante, Aristóteles, un gran filósofo, fue durante 2 años tutor de Alejandro. Los griegos llevaron sus formas de vida, llevaron su lenguaje, el arte, la arquitectura, la literatura, la filosofía, la novela dramática y también los deportes. A lo mejor esto no lo sabían, pero los griegos llevaron a Israel los deportes. ¿Y qué creen? ¿Qué más llevaron? ¿Qué llevaron? Las Olimpiadas. Los griegos llevaron las Olimpiadas a Israel. El día que llegó Alejandro Magno a Israel fue un invierno. Dicen que, en diciembre, en invierno, y muchos, el historiador dice que fue un 25 de diciembre. Y empezó una gran hermandad, tanto que judíos pasaban a alistarse como soldados de las tropas de Alejandro el Grande. El idioma griego fue catalogado por los mismos judíos como la lengua más hermosa de la tierra. Imagínate. ¿Sí? O sea, la literatura, el idioma griego, según los judíos, fue el lenguaje más hermoso, más completo. ¿Por qué? Porque si alguien quiere hablar en hebreo, haz de cuenta, es como algo muy apache, llaman, ¿no? Pero en cambio, cuando se habla el griego tiene muchísimos significados. Hace unos 18 años, me metí a estudiar un poquito acerca de hebreo. Y la maestra me hizo la pregunta, ¿por qué te interesa estudiar hebreo? Hace como unos 18 años. La maestra me dijo, ¿por qué te interesa? Era una maestra judía en el Instituto Hebreo que hay aquí en la Ciudad de México, en el museo. Y ella me dijo, ¿por qué te interesa el hebreo? Yo le dije, pues me interesa para comprender algunas cosas de la Biblia. Ah, tú eres cristiano, me dice la maestra judía. O sea, ¿tú eres cristiano? Y le digo, sí, soy cristiano, soy pastor. Ah, bueno, entonces, si tú quieres aprender bien de la Biblia, no estudies hebreo, estudia griego, porque el Nuevo Testamento está en griego. Y muchas de las palabras de Dios, para que tú las puedas comprender, están en griego. No se lo digas a nadie, pero yo también soy cristiana. Esta judía me dice, yo también soy cristiana. Entonces así yo me quedé, bueno, entonces ¿para qué estudio hebreo? Mejor vamos a estudiar griego. Bueno, ni una de las dos estudié. Mejor estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y empezó una gran hermandad. La amistad, pongan atención, la amistad fue tanta que los griegos pidieron que vinieran hombres sabios para traducir la Biblia del original hebreo al griego. Y escogieron a 70 varones para esta tarea y nació así la Biblia, la que le llaman la Biblia la Septuaginta. Amén. ¿Por qué? Porque fueron 70 varones sabios del pueblo de Dios que hicieron esta Biblia. Pero no todo fue color de rosa, como todo en la vida. Cuando murió Alejandro Magno, vino lo atroz. 180 años antes de Cristo, igual más o menos,
un hombre desalmado, surgió un hombre desalmado, un hombre horrendo llamado Antíoco el loco Epifanes. Epifanes, la palabra Epifanes es como decir un supuesto Dios, ¿no? O yo soy Dios, adórenme. O sea, como haciendo alusión a lo que va a venir en un futuro, el anticristo. Antíoco el loco Epifanes. Por eso hay una palabra que dicen una epifanía, o sea, una locura. Antíoco el loco profanó el templo de Dios. Pongan atención. Prohibió las reuniones. Prohibió la adoración en el templo de Dios. Quitó y robó los artículos de oro del templo, los saqueó, quitó los muebles del templo y destruyó el altar de adoración. Y no nada más esto, sino Antíoco el loco, puso en el templo de Dios una estatua del dios Zeus. ¿Sí? Una estatua de su ídolo, Júpiter, en el templo de Dios. Y no nada más esto, sino que todos los días Antíoco el loco en el templo de Dios mandó a sacrificar, pongan atención, todos los días cerdos, y derramaban la sangre de los cerdos sobre el altar. O sea, fue una profanación, fue una locura lo que hizo Antíoco el loco Epifanes. Algo increíble. Ahora, los sacerdotes dejaron la adoración por los juegos. Los sacerdotes dejaron el pacto de su Dios por los deportes. Los atletas andaban desnudos por las calles ejercitándose, y los sacerdotes también hicieron lo mismo. Los sacerdotes empezaron a hermosear sus cuerpos, amándose a sí mismo y olvidándose del pacto de su Dios, como lo dice en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 30 y 31, que ellos se olvidaron del pacto de su Dios y empezaron a hacer deporte. En vez de estar en el templo, ahora ellos estaban en el deporte. También a nosotros nos ha pasado, bueno, a mí me pasó, que cuando yo vine al camino del Señor, algo con lo que te puedo decir, algo con lo que yo luché mucho fue con los deportes, porque para mí un domingo, si no había fútbol, pues no era domingo, ¿no? Para mí un domingo era ir a jugar fútbol, pero no nada más el domingo, sino también el sábado. Y el sábado para mí era pensar en ir a jugar fútbol. El sábado en la mañana, el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde. O sea, era todo fútbol, fútbol y fútbol. Era lo que más me gustaba. Y cuando yo llego al Señor hace 24 años, cuando yo me entrego al Señor, ¿qué creen que hacía su papá? Jugaba fútbol. ¿Qué creen que hacía su mamá? También jugaba fútbol. Y cuando yo llego a la iglesia un viernes, que fue cuando yo llegué a la iglesia, me invitan para que yo vaya al domingo a la iglesia, y me encuentro con que el domingo en la mañana, a la hora que yo jugaba fútbol, y yo dije, no se pasen, o sea, yo sí quiero de Dios, pero no voy a dejar el fútbol. Pero fue tanto mi amor y mi entrega por Dios que estuve dispuesto a dejar el fútbol. A ustedes les gusta mucho el fútbol y salimos a jugar, pero no vamos a dejar las cosas y la obra de Dios por irnos a jugar. ¿Cuántas veces nos ha tocado a lo mejor un mundial de fútbol y es domingo? Y en muchas iglesias, ¿saben qué hacen en muchas iglesias? Lo transmiten para que la gente no se pierda el fútbol. A nosotros nos ha pasado, y tú lo sabes muy bien, que nos ha pasado que estamos predicando en la iglesia y que está la final de nuestro equipo favorito. O que está jugando México, está jugando la selección de México, pero tenemos que estar en la iglesia. Ahí donde debemos de estar. Pero desgraciadamente hay muchos que le dan la espalda a Dios por ir hacia los deportes, por estar en las Olimpiadas. Qué bueno, el deporte es muy bueno. El Señor no dice que sea algo malo, pero es mejor ejercitarnos en la piedad, en el amor, en la misericordia, en la lectura de la Biblia, porque eso sí trae ganancia. Lo demás no trae ganancia. Bueno, después de esto, después de la muerte de Alejandro, surge Antíoco. Y entonces los sacerdotes, en vez de estar en el templo, ahora están en los deportes. ¿Y qué sucedió en el templo? El templo fue quemado,
fue saqueado, empezó a crecer la hierba, los animales empezaron a vivir en el templo, arañas, ¿verdad? Llenaron de toda clase de animales el templo sagrado de Dios. Y un día había un hombre llamado Matatías, que tenía 5 hijos, uno llamado Judá el Martillo. Fue un hombre de un renombre muy especial, Judá el Martillo, o como también se les conoció como la familia de los Macabeos, la familia de los Macabeos. Dicen que uno de los judíos, él les estaba diciendo a sus amigos, a su pueblo, les estaba comentando, vamos a volver a consagrar el templo de Dios, vamos a levantarnos en contra de estos griegos que han profanado el templo de Dios. Y uno de los judíos, al estarlo escuchando a Judá el Macabeo o a Judá el Martillo, él corrió hacia el altar y agarró un cerdo, según la historia, agarra un cerdo y lo sacrifica en el altar de Dios. Y Matatías, al darse cuenta de esto, agarra con su lanza y lo mata. Y de ahí se levanta una revolución de Matatías con sus 5 hijos, y en especial uno llamado Judá el Martillo, ¿cómo te dije? Macabeo, ¿verdad? La familia de los Macabeos. El Martillo era como su apellido, como ahora hay muchos apellidos como Zapatero, como Herrero, Herrera, ¿verdad? Así era, su apellido era Macabeo, Martillo. Y dice que de ahí se levanta esta revuelta, esta revolución, y ellos conquistan nuevamente el templo. El templo que era de Dios lo vuelven a conquistar, ¿verdad? Derrotan. Imagínate, un ejército tan pequeñito como el pueblo de Dios, el Macabeo con un pequeño ejército, derrotó al gran ejército griego, lo derrota. Y esa fue una gran victoria, y el templo se volvió a rededicar. Lo limpiaron, ¿verdad? Limpiaron toda la sangre de los cerdos, imagínate esto, lavaron bien, lo volvieron a limpiar, lo purificaron, ¿sí? Lo volvieron a dedicar, a los sacerdotes los volvieron a poner en su lugar, y todo se iluminó, el templo se iluminó, y ahí, años más adelante, Jesús está en el templo, en una fiesta, en la fiesta de la dedicación. Y muchos prendieron su lamparita, ¿verdad? Iluminaron sus hogares un 25 de diciembre. Iluminaron, ¿verdad?, sus hogares con esta lamparita, con una junaquilla le llaman ellos, y se iluminó. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esta historia? Ustedes que me alcanzan a escuchar, quiero llevarte a que entendamos esto. Nosotros somos el templo de Dios, ¿sí? Nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Y sabes cuántas veces nuestro templo ha sido contaminado? Nuestro templo que se lo tenemos que dedicar a Dios, o nuevamente yo te invito para que tú le dediques tu templo a Dios. A veces, ¿qué lenguaje estamos utilizando? ¿Qué distracciones hoy, verdad, estamos practicando, que ya no nos acordamos de Dios? Dejamos lo más importante. Hemos dejado lo más importante por las cosas vanas y pasajeras de este mundo. El diablo es astuto y él quiere que nosotros, el templo de Dios, ya no le sirvamos, ya no le adoremos, y él nos empieza a distraer, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. En nuestras reuniones que tenemos entre semana, un día yo le pregunté a un niño, ¿por qué no vienen entre semana a la iglesia? Y él me contestó, pues yo no sé, pues dígale a mis papás. Pero ¿por qué no vienen también entre semana a la iglesia? Vienen de venir, tráete a tus papás. Lo que pasa que los programas de la televisión están bien buenos, porque hay un programa que le gusta mucho a mi papá y a mi mamá, es el de los deportes. Ya ves que hay unos deportes que pasan en la televisión, y por causa de estar viendo los deportes o esas competencias, la gente ya no quiere ir entre semana a la iglesia. Y los domingos ya no tenemos tiempo de ir a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque va a jugar nuestro equipo favorito. Ya no queremos ir a la iglesia, ¿por qué? Porque va a ser la final. Ya no hacemos, antes nos comprometíamos ir a la iglesia, pero ahora primero miramos el calendario
¿Cuándo va a ser el partido? Y después nos comprometemos. Poco a poco nuestro lenguaje va a ir cambiando o va cambiando. Acuérdate que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Consagra tu vida. Amén. Vuélvele a dedicar tu vida a Dios. Vuélvele a rededicar. Acuérdate que el templo se llenó de luz. En esta festividad de este diciembre en invierno, se llenó de luz y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy esa luz. El único que puede cambiar tu vida es Jesucristo. Vuelve a tu primer amor, vuelve al camino de Dios, vuelve a dedicarle tu vida al Señor. No vivas más en tinieblas, no permitas que tu templo sea profanado por el demonio. No permitas que Satanás te gane y que tu templo que tendría que estar consagrado a Dios está siendo consagrado a las cosas malas. No permitas, ¿verdad?, que entre en tu templo oscuridad. No permitas que en tu templo se sigan sacrificando animales como la sangre del cerdo. No permitas que se sacrifiquen en tu templo, ¿verdad?, todo lo abominable, todo lo que Dios desprecia. No lo permitas. Vuelve tu vida al Señor. Vuélvele a entregar o vuélvele a rededicar tu vida al Señor. Yo te invito, amén. Haz una fiesta. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador viene a la salvación, en los cielos hay gozo, hay alegría y hay fiesta. Organiza también tú una fiesta. Vuelve a los caminos del Señor. Vuelve a dedicar tu vida al Dios santo y al Dios verdadero. Date la oportunidad. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en esta noche yo te invito para que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Vamos a orar, hijos de mi vida. Vamos a orar para que también nosotros, ¿verdad?, le dediquemos a Dios nuestra vida. Vamos a orar para que también, si ha habido descuidos en nosotros, hijos, si ha habido descuidos en nosotros, porque así es, fueron descuidos del pueblo de Dios. El pueblo, los sacerdotes habían hecho un pacto con Dios de que nunca se iban a olvidar de Dios, pero a la primera le dieron la espalda y corrieron tras los deportes, corrieron, ¿verdad?, hacia las obras de dramática, fueron, ¿verdad?, tras la filosofía. Y no está mal estudiar todos estos grandes hombres, no está mal aprender, no está mal, pero ¿sabes qué? Está muy mal cuando nosotros dejamos las cosas de Dios, dejamos nuestra consagración por las cosas, ¿verdad?, que son banales, que no nos van a hacer trascender. Quiero orar en esta hora y que tú te acerques a Dios. Vamos a orar, hijos. Padre Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y nuevamente estamos aquí, Dios mío, tocando tu corazón y dedicándote nuevamente nuestra vida a ti. Tú eres el Dios santo, tú eres el Dios verdadero, Padre mío, y te dedicamos nuevamente, Dios, en consagración la vida de mi hijo. Señor, cuando él era un pequeño, lo dedicamos a ti, lo consagramos para ti, para tu servicio, para tu adoración, pero nuevamente, Dios mío, estamos aquí para dedicarte la vida de mi hijo, Dios. Te dedico también la vida de mi hijo, como lo hicimos hace 10 años cuando él nació. Lo consagramos y lo dedicamos a tu servicio. Que nunca se nos olvide, a mí y a mis hijos, que un día nosotros los dedicamos para ti, Padre. Un día te dediqué mis hijos. Te dediqué mis hijos para tu adoración, para tu servicio, y que nunca se nos olvide y que nunca se les olvide a mis hijos que ellos fueron dedicados para tu servicio. Padre Dios, ayúdanos. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, repite esta oración. Dile: Señor Jesús, vengo arrepentido, acercándome a ti, Señor. Te pido tu perdón y tu misericordia. Vengo arrepentido, reconociendo que he pecado delante de ti. Perdóname, Señor, y quiero volver a tus caminos. Dame la oportunidad de volverme a levantar. En el nombre de Jesús, nuevamente te dedico mi vida, te rededico mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, considérate un hijo de Dios. Dios está con nosotros, y que pases una excelente tarde en compañía de los tuyos, en compañía de esta cuarentena, ¿verdad? Y estamos aquí juntos esperando
la bendición, la liberación de Dios y que pronto esto pase para estar también juntos. Dios te bendiga ahí en tu hogar. Muchas bendiciones para los tuyos. Dios te bendiga. Amén.